Esa noche, mientras Daniela dormía a mi lado en Guadalajara, confirmé algo que me partió el alma. Mi esposa estaba enamorada del peligro. No grité, no rompí nada. Abrí la laptop, guardé las pruebas. Y planeé una venganza. 100% legal que le enseñaría a no jugar con nuestra familia. Yo me llamo Martín y en mi casa las mañanas empiezan antes de que amanezca bien. Pongo a calentar agua para el café, reviso las loncheras y despierto a Sofía vale con un juego de adivinanzas. Si atinan les doy el primer pan del día. Si no, igual se los doy, pero me gusta que creen que ganaron. Así se van al kinder con una sonrisa. Daniela, mi esposa, suele bajar después, medio apurada, diciendo que el despacho la trae loca con cierres y audiencias. Yo la escucho, le paso las llaves del carro si lo necesita y me ofrezco a recogerla por la tarde. No lo digo por quedar bien. Me gusta estar para mi familia. Trabajo en un banco, en un área donde casi todo es número y procedimiento. No me cuello. Me ha dado estabilidad y la costumbre de ordenar las ideas. Mi mamá siempre dice que soy paciente. Mi suegra, Lupita, dice que soy hombre de casa y a mí me alcanza con que a las niñas no les falte nadie y que Daniela se sienta acompañada. Los domingos cocino carne en su yugo y la familia se junta en el patio de la abuela. Daniela suele bromear con que me quedaría bien montar un puesto. A mí me gusta verla relajada, sin el celular vibrando a cada rato. Últimamente, sin embargo, el sonido del celular se volvió un tercero en casa. No es que antes no lo usara, todos lo usamos. Pero ahora lo vea más escondido, siempre boca abajo con clave nueva. Me dice que quizá en el despacho cambiaron políticas de seguridad. No me gusta pensar mal. No tan bien que llegaba más tarde de lo habitual. Se alargó la reunión, hubo tráfico por López Mateos, Jaime pidió revisar un expediente hoy mismo. Jaime, su jefe. Un nombre más en la conversación de cualquier día. No tenía por qué significar nada. Decidí no hacer esquenas. Mis hijas no tienen la culpa de mis dudas. Preferí sumar, llevar a Sofía a su clase de ajedrez de los jueves, acompañar a Vale a la consulta de alergias, pasar por la abuela Lupita para sus medicinas. Cuando Daniela llegaba, yo ya tenía la cena lista. Ella sonreía, me agradecía, y a rato se veía ausente, como si siguiera pensando en un pendiente. No le reclame. Le conté de mi día, del cliente que por fin consolidó su crédito, del vecino que quiere vender su camioneta. Ella asentía, me decía que bien amor, y de pronto su atención volvía a la pantalla. Una noche, después de acostar a las niñas, le propuse que nos tomáramos un fin de semana en Tapalpa. Dije que podíamos dejar a las niñas con la abuela y desconectarnos. Ella respondió que sonaba bonito, pero que justo ese mes el despacho tenía una capacitación y no podía faltar. Me ofrecí a organizarlo para el próximo. Dije que sí, que después. Anoté la idea en mi libreta para que no se perdiera. Quise recuperar rutinas. Le pedí a Daniela que el martes cocináramos juntos. Antes lo hacíamos y nos daba risa cuando se me pasaba de sal. Acepto, y mientras picábamos cilantro me contó que en el despacho estaban viendo un caso grande, demasiado mediático, con riesgo de filtraciones. Por eso el tema del celular, dijo. Le creí. Estábamos cortando aguacate y Sofía entró a la cocina para preguntarnos si podía llevar un pie de limón al festival del kinder. Daniela la abrazó, dijo que sí, que al fin haríamos la receta de la abuela. Verlas así me camo. Aunque me came, empecé a fijarme en detalles. El perfume nuevo que no reconocía. La manera en que se encerraba para hablar con una clienta complicada y salía con un humor diferente. A veces molesta, a veces nerviosa. Un sábado salimos a comprar fruta y, cuando fui a pagar me di cuenta de que Daniela se apartó unos pasos para contestar una llamada. Regreso diciendo que tenía que conectarse un rato desde la casa de su mamá porque el internet ala era más estable. Yo no discutí, la leve y me quedé con las niñas en el parque. Ese mismo día, la abuela me llamó para agradecerme por la compañía de las semanas previas. Dijo que sentía a Daniela agobiada, como con la cabeza en otra parte, pero que a su modo la veía responsable. Aguantale el paso, me dijo. Yo respondí que claro, que todos pasamos rachitas. No me nace pelear por suposiciones. Preferí hacerme cargo de lo que sí podía. Estar presente. En el banco me ofrecieron tomar un curso de actualización. Dije que sí, pero pedí las sesiones presenciales más cortas para poder llevar a las niñas a sus horarios. Mi jefe aceptó. Eso me dio más margen para cubrir las tardes. Le conté a Daniela orgulloso y me dijo gracias de verdad, con una sinceridad que me movió.
Esa noche, mientras ordenaba la mochila de Sophie, escuché el celular de Daniela vibrar desde el baño. No fui. No lo necesito para saber quién soy. Lo importante era que, al día siguiente, Sophie tenía exhibición de ajedrez y quería que los dos estuvieran allí. La exhibición salió bien. Sophie empató una partida y ganó otra. Vale se durmió en mis piernas en plena ronda y Daniela se reía de lo seria que se ponía su hermana. A la salida compramos nieves. Yo pensaba que así, con pequeños momentos, se rescata una pareja. Daniela recibió otra llamada y se excusó un minuto. Cuando volvió, propuso ir a casa de su mamá antes de regresar. Acepté, en el camino hablamos de pedir vacaciones en julio. Él ha dicho que quizá en agosto. No insistí. Otra tarde, mientras yo acomodaba cuentas en la laptop, me saltó una notificación del foro de cocina al que me había unido meses atrás para aprender recetas tradicionales. Daniela publicaba allí con frecuencia. Le daban tips para pasteles y postres. Pensé que sería una buena manera de animarla y le dejé un comentario desde mi cuenta, sin mencionar que era yo. ¡Qué buen merengue! ¿Cuánto tiempo bates? Al rato, alguien respondió. No supe si era Daniela o alguna otra usuaria. No hice nada más, solo me quedé mirando como la gente se da ánimo entre desconocidos. Me pareció sano que ella tuviera un espacio propio. Pasaron días así. Yo cumplía con mi trabajo, revisaba tareas de las niñas. Yo ayudaba a mi suegra cuando lo pedía y trataba de que en casa todo fluyera. Daniela, por su parte, mantenía sus horarios cada vez más apretados. Una noche, mientras acomodaba tuppers, le propuse que yo hablara con su jefe para pedirle que no la cargaran tanto. Se rió no burlona, más bien con ternura y dijo que no hacía falta. Me abrazó por la espalda y me dio un beso en el cuello. Gracias por aguantarme, dijo. Sentí que allí estaba mi esposa, la de siempre. El viernes previo a quincena, el despacho anunció una capacitación en Ciudad de México. Daniela avisó que quizá tendría que ir. Me dijo que si se confirmaba, sería rápido. Vuelo temprano, reuniones, regreso esa misma noche o al día siguiente. Le pregunté si necesitaba que la llevara al aeropuerto. Dijo que sí, que se lo avisaría con tiempo. Me ofrecía preparar el itinerario para que no batalara con traslados. Afirmó con la cabeza y volvió a su computadora. Yo preparé pan francés para cenar y las niñas aplaudieron. La casa sonó otra vez como antes. Dormimos. Antes de cerrar los ojos, pensé en lo que quiero para mi familia. Calma, rutas claras, respeto. No soy ingenuo, si algo no anda, se atiende. Pero también creo en la gente que amo. Al día siguiente acompañaría a la abuela a una cita médica y si el tiempo alcanzaba. Llevaría a Sofía al parque de la colonia. Las cosas se sostienen con actos diarios. Yo, al menos, haría los míos. La semana siguiente comenzó con una calma tensa. Daniela confirmaba el viaje a la Ciudad de México y yo trataba de no mostrar mi inquietud. Las niñas estaban emocionadas porque su mamá iba a volar por trabajo, y eso sonaba importante. En casa todo parecía normal, pero algo dentro de mí no se acomodaba. No era rabia ni celos, era una intuición fría. Esa sensación de que algo no encaja aunque todo parezca en orden. Una noche mientras las niñas dormían, escuché el teclado del celular de Daniela sonar varias veces. Fingí dormir. Al rato, ella se movió despacio. Dejó el teléfono en el buró y siguió hacia el otro lado. Esperé unos minutos y sin hacer ruido, me levanté a tomar agua. Al pasar vi la pantalla encendida. El chat decía hasta mañana lleva. Pensé que quizá era del trabajo. Pero la foto de perfil no era de oficina, sino una imagen de un café con 2 tazas. El nombre, Jay, no quise hacerme historias. Guardé la calma, me repetí que si algo estaba pasando, debía comprobarlo con hechos, no con sospechas. Al día siguiente, en el banco, mientras revisaba un expediente, me encontré pensando en cómo podría entender lo que realmente ocurría sin invadir su espacio ni caer en provocaciones. Recordé el foro de cocina. Daniela solía escribir allí como Danimex. Compartía recetas y comentaba mucho con un usuario llamado Yesheyev. No lo había notado antes, pero esa coincidencia con la letra del chat me hizo ruido. Esa noche abrí mi vieja cuenta del foro y creé un perfil nuevo. Lolame Luzgel, una mujer que desea querer aprender a hornear para su hijo. Uso un lenguaje simple y amable y nada que llamar la atención. Entré a los temas donde Daniela participaba y comencé a comentar. Al poco tiempo, Dani me respondió con entusiasmo, recomendándome usar mantequilla sin sal para los pasteles. En cada intercambio noté algo. Ella escribía más de lo habitual,
más ligera e incluso divertida. Su tono no era el mismo que en casa. No había cansancio ni prisas, solo soltura. Poco a poco Luz y Danimex se volvieron amigas virtuales. Le conté que me había separado hace un año, que creaba sola amiguillo y que admiraba a las parejas que lograban mantener el amor con los años. Daniela, sin saber que era yo, me respondió, no todo es como parece. A veces uno ama, pero también se siente invisible. Esa frase me golpeó, invisible. Nunca pensé que ella se sintiera así. Le escribí como Luz, ¿te pasa eso con tu esposo? Me contestó que sí, que él era bueno, trabajador, pero que la rutina había borrado la emoción. Agregó, y cuando alguien llega y te mira distinto, te recuerda que todavía estás viva. Ahí supe que había algo más que rutina. Guardé cada conversación con capturas de pantalla, no por venganza, sino porque intuía que necesitaría pruebas si todo salía mal. En los días siguientes, Daniela se mostraba cariñosa conmigo, como si nada me. Pero cada vez que revisaba el foro veía más mensajes entre Danims y Chechejev. Hablaban de cocina al principio, luego de sueños, de escaparse algún día a probar mariscos en Mazatlán. Leí eso y sentí un hueco en el pecho. Cerré la laptop y me quedé mirando el teco, sin saber si lograr reír por lo absurdo. Decidí seguir observando. En el trabajo aprendí a mantener rostro neutro. En casa traté de que las niñas no notaran mi cambio. Cuando Daniela mencionó que JJ la había ayudado con un informe complicado, entendí que no se trataba solo de un colega amable. A veces hablaba de él sin querer con un brillo en los ojos que no reconocía. No era culpa mía ni suya, las cosas se habían salido de ella. Un viernes por la tarde, Luz le preguntó a Danim si ese alguien que la miraba distinto era de su trabajo. Ella respondió, sí, es un abogado. Casado como yo. No debería, pero me hace sentir libre. Copié esa frase en un documento aparte. Fue la confirmación que no quería tener. No reaccioné de inmediato. Me di tiempo. Fui por las niñas, cociné pasta. Les conté un cuento y esperé que se durmieran. Después me senté frente a la computadora y revisé los vuelos de Guadalajara a Ciudad de México para la fecha de la capacitación. Encontré uno que salía a las 7:15 a.m. y otro a las 9 o'clock. Reserve ambos horarios en mi mente. El domingo, durante la comida familiar, Daniela mencionó que viajaría con dos compañeros sin dar nombres. Mi suegra dijo que se cuidará. Yo solo asentí. En la tarde, mientras ella banaba a las niñas, revisé su bolsa en busca de los boletos. Encontré un sobreimpreso con el itinerario. Vuelo 7:15, hotel en Polanco, regreso al día siguiente. En la lista de huéspedes aparece el nombre Jamie Robles. Era su jefe. No había más que pensar. Guardé el sobre donde estaba, sin mover nada. En lugar de estalar decidí actuar con cabeza fría. Al día siguiente consulté a un abogado amigo del banco. Le conté el caso sin nombres, como una hipótesis laboral. Me explicó que si una relación sentimental entre jefe y subordinada afecta el entorno de trabajo, la empresa puede intervenir por conflicto de interés. Me habló de cómo documentar sin violar la privacidad. Tomé nota mentalmente. Mientras tanto, seguí con mi papel de luz en el foro. Daniela me escribió un mensaje largo, casi confesional. No sé cómo le hago esto. Él dice que me admira, que soy diferente a su esposa. Me siento viva pero también culpable. No quiero perder a mis hijas. No sé si mi esposo sospecha. Respondí con cuidado. A veces no se trata de perder o ganar, sino de asumir lo que uno elige. Esa noche, cuando llego del trabajo, me beso en la mejilla como si nada pasara. Me pregunto qué quería cenar. Le dije que pasta. Cocinamos juntos, mientras revolvía la salsa. Me contó que su jefe le había dado las gracias por toda la ayuda. Sonreí y respondí que me alegraba por ella. Dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. No habría gritos, no habría venganza irracional. Solo verdad, paso a paso. A partir de ahí, empecé a guardar todo. Mensajes, horarios, itinerarios, conversaciones del forum. Correos que ella dejaba abiertos sin querer, no con odio, sino con método. Tenía claro que si la mentira seguía. Algún día tendría que enfrentarla. Y cuando eso llegara, lo haría con calma, sin destruir, pero dejando claro que el respeto se defiende con pruebas y no con palabras vacías. El viaje a Ciudad de México se acercaba. Daniela preparaba sus documentos y las niñas contaban los días. Yo seguía sonriendo, ayudando en todo. Por dentro mi plan ya estaba en marcha.
No sabía si al final eso me traería paz o más dolor, pero estaba listo para saber la verdad completa. El día del viaje amaneció con cielo despejado. Daniela se levantó temprano, se arregló en silencio y me pidió que la llevara al aeropuerto. Dijo que quería evitar el tráfico. Las niñas aún dormían, así que las cubrí con una cobija y salimos sin hacer ruido. En el camino, ella hablaba de los pendientes del despacho, de la capacitación y de que el vuelo era corto. Yo la escuchaba, asentía y procuraba mantener el tono tranquilo. Cuando la dejé frente a la puerta de salidas nacionales, me sonrió como siempre. Te aviso cuando llegue. Me dio un beso rápido y se fue sin mirar atrás. Esperé en el auto unos minutos. Miré el reloj, 6:35 a.m. Tenía confirmado que su vuelo era el de las 7:15. Desde el estacionamiento, observé la pantalla de salidas hasta ver que su vuelo estaba embarcando. No la seguí. No era una película. Lo que hice fue anotar el número del vuelo y más tarde, comprobar en línea que también Jimmy Robles. Su jefe estaba registrado en el mismo itinerario. El banco me había enseñado a leer detalles en documentos, y esa vez lo apliqué a mi vida personal. Esa mañana pasé al despacho de mi amigo abogado, Raúl, y le conté todo con nombres y fechas. Me escuchó sin interrumpir. Le mostré las capturas del foro, los mensajes y los itinerarios. Me dijo que no hablara con Daniela todavía. Primero, recopila bien. Si vas a confrontar, hazlo con respaldo y sin violencia. Me recomendó redactar una carta dirigida al despacho de abogados donde trabajaba ella, solicitando una revisión interna por posible conflicto de interés. Yo no buscaba que la despidieran, solo que se supiera la verdad. Esa tarde, mientras Daniela seguía en la capital, imprimí todo. Las conversaciones de Danims y Joey Chef, los horarios coincidentes, los correos donde Jaime la llamaba mi socia preferida. Guardé todo en una carpeta. No me temblaron las manos. Sabía que era la única forma de protegerme sin caer en el caos. Llamé a mi suegra para avisarle que las niñas se quedarían con ella al día siguiente, que necesitaba hablar con Daniela a solas cuando regresara. No dio detalles, solo dijo que me cuidara. A la mañana siguiente, Daniela volvió. Traía un tono animado, habló del hotel, de la conferencia, del tráfico en la ciudad. Le ofrecí café y la dejé hablar. Mencionó que su jefe le había dicho que era una pieza clave del equipo. Me sonreí y respondí que me daba gusto. Por dentro ya había tomado la decisión. Esa misma semana enviaría la carta al despacho y luego hablaría con ella frente a frente. El miércoles presenté la carta en la oficina de recursos humanos del despacho. No mencioné que era su esposo. La firmé como un ciudadano que reportaba un posible conflicto ético. Anexando los documentos y pidiendo que se revisara el vínculo entre una asistente legal y su superior directo, el despacho, por protocolo, debía abrir investigación interna. No inventé nada, todo era verificable. Esa noche invité a Daniela a cenar a casa de la abuela Lupita. Le dije que quería conversar sin interrupciones. Aceptó. La abuela, sin preguntar demasiado, preparó café y se fue al cuarto de atrás. Cuando quedamos solos, le mostré la carpeta. Daniela se quedó quieta. La miré a los ojos y le dije, no estoy aquí para humillarte ni para gritar. Solo quiero entender qué pasó. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Las joyas hablaban por sí solas, los mensajes, los horarios, los nombres. Intentó explicarse, pero su voz no salía. Dijo que todo empezó sin querer, que necesitaba sentirse valorada. Yo la escuché. No respondí con rabia, aunque sentía un peso en el pecho. Solo dije, lo que me duele no es que te hayas confundido. Lo que duele es que me hiciste pensar que todo seguía igual. Daniela rompió en llanto, pero no la consoló. Había aprendido que el perdón no se ofrece de inmediato. Primero se entiende el daño. Me pidió que no hiciera nada que la perjudicara en el trabajo. Le respondí que no buscaba venganza, sino límites. Le expliqué que había solicitado una revisión interna. Que todo sería tratado por los canales legales del despacho. Se quedó calada. Supo que no era una amenaza, sino una realidad. Al día siguiente, la llamaron de recursos humanos, le pidieron reunirse para aclarar ciertos puntos sobre su relación laboral con Jaime. Cuando regresó a casa esa tarde, estaba pálida. Me dijo que los habían separado temporalmente mientras revisaban el caso, que el despacho tomaría medidas. No la miré con desprecio, solo asentí. Es lo que tenía que pasar. Dije, esa noche no dormimos juntos.
Ella se quedó en la sala, yo con las niñas. No hubo gritos ni discusiones. Al día siguiente, Daniela me pidió hablar. Dijo que quería contarle la verdad a su madre antes de que se enterara por otros. Me pareció justo. Fuimos los tres a la casa de la abuela. Daniela habló con voz entrecortada, confesó que había cruzado una línea, que se sentía avergonzada y que no quería perder a sus hijas. La abuela lloró, la abrazó y luego me miró diciendo, «Gracias por no hacer escándalo, hijo. Eso también es amor aunque duela». Yo no respondí, solo dije que necesitábamos tiempo y reglas. No estaba dispuesto a seguir como si nada. Le expliqué que, legalmente, iniciaríamos una mediación familiar para definir responsabilidades, horarios y estabilidad emocional de las niñas. Daniela aceptó, no puso condiciones. Esa noche, mientras firmaba los primeros documentos con el abogado Raúl, sentí por primera vez algo parecido a paz. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque había elegido actuar sin odio. Mi venganza, si así se puede llamar, consistía en que la verdad se conociera y que ella enfrentara las consecuencias sin que yo perdiera mi dignidad ni el respeto de mis hijas. Cuando volví a casa, Sophie me abrazó medio dormida y dijo, «Papá, ya está todo bien con mamá». Le respondí que las cosas iban a estar mejor, aunque no igual. Y en ese momento entendí que, a veces, la calma llega no cuando se perdona, sino cuando se pone orden en el dolor. Las semanas siguientes transcurrieron en silencio. No era un silencio hostil, sino un acuerdo tácito para no herir más. Daniela seguía yendo al trabajo, pero ya no al mismo piso. El despacho había confirmado el conflicto de interés y decidió reubicarla en otra área, bajo supervisión de una coordinadora distinta. Jaime Robles fue suspendido temporalmente. Ahí, según se supo después, enfrentaría una revisión del comité ético. Nadie en su oficina hablaba abiertamente del tema, pero todos lo sabían. En casa la rutina cambió. Daniela y yo hablamos con las niñas y dijimos que mamá y papá necesitaban reacomodar horarios. No se trató de mentirles, sino de evitar que cargaran con un problema que no podían entender. Acordamos que ella dormiría en la habitación pequeña y que alternaríamos las mañanas con Sophie y Vale para llevarlas al kinder. La abuela Lupita venía algunas tardes a ayudar con la comida. Y aunque no preguntaba, su mirada lo decía todo. Esperaba que no termináramos destruyéndonos. Yo continué en el banco, concentrado en mi trabajo. Había noches en que llegaba y todavía encontraba a Daniela preparando presentaciones o redactando correos. Ya no ocultaba el celular. A veces, sin decir nada, me mostraba avances de los casos que llevaba. Era su manera de decir que intentaba reconstruir algo. No pedía explicaciones, solo respondía con gestos neutros, un gracias, un me alegra que te vaya bien. Me había prometido mantener la calma y cumplir los pasos legales, sin caer en resentimientos. La mediación familiar empezó en la tercera semana. Nos citaron en el Centro de Justicia Alternativa. Cada sesión duraba una hora. El mediador, un hombre paciente, nos explicó que el objetivo era acordar un plan que protegiera a las niñas. Hablamos de custodia, gastos, visitas y de cómo comunicarles los cambios. Daniela, con voz baja, aceptó que quería seguir presente, que no buscaba quitarme nada. Yo pedía estabilidad emocional y claridad en los horarios. No había espacio para culpas, solo para hechos. Al final de la tercera sesión, firmamos el acuerdo. Las niñas vivirían conmigo en casa de forma principal. Y Daniela pasaría con ellas los fines de semana y 2 tardes a la semana. Los gastos se dividirían en proporción a nuestros ingresos. También nos comprometimos a elevar terapia familiar. No fue una imposición judicial, sino una recomendación del mediador que ambos aceptamos. Esa noche, cuando regresamos, Daniela pidió hablar conmigo a solas. Dijo que entendía lo que había perdido, que lo que más le dolía no era la sanción del trabajo, sino la distancia emocional que ella misma provocó. Me agradeció no haber usado las pruebas para humillarla. Pude haber quedado destrozada, dijo. Le respondí que el daño ya estaba hecho, pero que mis hijas merecen una madre en paz. No una enemiga, no lloramos, no hubo abrazos. Fue una conversación breve, necesaria, sin adornos. Con el paso de los días, los rumores en el despacho se apagaron. Algunos compañeros la miraban con compasión, otros con recelo. Daniela se concentró en nuevos proyectos internos y, como parte del proceso disciplinario, aceptó tomar un curso sobre ética profesional y relaciones laborales. Lo cumplió sin protestar.
Me contó que el mismo despacho cubriría parte del costo como parte del acuerdo de reintegración. Yo también hice mis cambios. Pedí permiso en el banco para trabajar desde casa 2 veces por semana y así poder estar con las niñas. Retomé actividades simples: cocinar, ayudarles con la tarea, llevarlas al parque. Sentía que, poco a poco, la casa recuperaba un equilibrio distinto. No era el de antes, pero era un equilibrio real, sin mentiras. Una tarde, mientras Sophie jugaba con su hermana, Daniela legó con una carpeta. Dijo que contenía una carta para mí, pero que no quería que la leyera frente a ella. La dejó sobre la mesa y se fue a la habitación de las niñas. Esperé a que se durmieran y la abrí. Era una carta larga escrita a mano, donde me pedía perdón sin dramatismo. Decía que no esperaba volver, que entendía que el respeto perdido no se reconstruye con palabras, y que solo quería que algún día pudiera verla sin rencor. Terminé de leer y la guardé. No la respondí. El tiempo siguió su curso. Daniela cumplía con las visitas y las niñas comenzaron a adaptarse. Sophie, más grande, entendía que mamá y papá vivían diferente, pero no discutían. Vale, en su inocencia, se limitaba a preguntar cuándo volveríamos a comer los 4 juntos. Le decía que pronto, aunque sabía que ese pronto podía no llegar nunca. Un viernes la abuela Lupita me llamó para invitarme a una cena familiar. Dijo que Daniela también estaría. Dudé un momento, pero acepté por las niñas. Esa noche la comida transcurrió en calma. Las niñas jugaban, y Daniela y yo hablamos con naturalidad. No había tensión, solo distancia. Al despedirnos, ella me dio la mano y me dijo: «Gracias por no convertirme en tu enemiga». Yo respondí: «No gano nada destruyéndote, pero tampoco volveré a ser el mismo». Al salir sentí algo parecido a alivio. No era felicidad, pero sí descanso. La verdad se había dicho, las consecuencias se habían asumido. Y cada quien estaba enfrentando su parte. No hubo venganzas ni castigos públicos. Solo un proceso que nos enseñó que la confianza rota no se impone ni se finge. Esa noche, mientras acostaba a las niñas, pensé que a veces la justicia no llega en los tribunales ni en los gritos, sino en la manera en que uno decide cerrar la puerta sin perder la dignidad. Lo que había hecho no era una venganza, era un acto de orden. Un mensaje claro de que en una familia el amor puede fallar, pero el respeto no se negocia. Pasaron 6 meses desde la noche en que Daniela y yo tuvimos aquella conversación definitiva. Al principio contaba los días con ansiedad, esperando alguna señal que me indicara si había tomado la decisión correcta. Después dejé de contar. La vida, por más rota que parezca, encuentra su ritmo. Las niñas se acostumbraron a la nueva rutina. Sofía empezó segundo de primaria y Vale entró al último año de preescolar. Les hice un calendario con colores para marcar los días que estarían con su mamá. Daniela llegaba puntual, siempre con una merienda lista, y con planes para pasar la tarde. A veces las llevaba al zoológico o al cine. Otras simplemente se quedaban en casa de la abuela Lupita cocinando galetas. Me daba gusto ver que, al menos con ellas, mantenía la constancia. Por mi parte, el trabajo en el banco me permitió solicitar una promoción. No fue solo cuestión de suerte. Creo que la disciplina con la que enfrenté todo me ayudó a ganar respeto en la oficina. Mis compañeros sabían que había pasado por un proceso difícil, pero nunca hablé de detalles. Aprendí a separar los temas: el hogar, el trabajo y la vida personal. Eso me dio claridad. En una de las sesiones de terapia familiar, la psicóloga pidió que cada uno dijera en una frase lo que había aprendido. Daniela habló primero. Dijo: «Aprendí que la mentira no es solo lo que uno oculta, sino lo que uno finge seguir sintiendo». Luego le tocó a Sophie, que dijo que entendió que los papás también se cansan pero siguen cuidando. Vale, sin entender del todo, dijo: «Aprendí a hacer panqueques con mamá y arroz con papa». Todos sonreímos. Cuando fue mi turno, solo dije: «Aprendí que el amor no justifica el silencio». La psicóloga asintió. Después de esa sesión, sentí que algo se quedaba. No en el sentido de olvidar, sino de aceptar. Daniela y yo no volvimos a hablar de lo ocurrido con Jaime. No hacía falta. El despacho había cerrado el caso. Él renunció meses después y se mudó a Monterrey. Ella permaneció en la empresa, con un puesto diferente y sin contacto con su antiguo jefe. No celebré su caída, pero me alivió saber que cada quien estaba enfrentando lo que correspondía. En casa comencé a recuperar espacios. Volví a invitar amigos, organicé pequeñas reuniones y hasta acepté salir a correr con un grupo del vecindario.
No se trataba de rehacer mi vida de inmediato, sino de ocupar los huecos con cosas que tuvieran sentido. A veces mientras corría recordaba todo el proceso. La sospecha, las pruebas, la confrontación, el silencio posterior. No me enorgullecía haber descubierto la verdad, pero sí me tranquilizaba saber que la enfrente sin perder el control. Un sábado cualquiera, Daniela me pidió hablar. Luego, antes de que las niñas regresaran del parque con mi madre, dijo que no pretendía retomar la relación, pero que quería agradecerme por haber actuado con cabeza fría. Contó que, después de todo, empezó a estudiar un diplomado en mediación laboral. Quiero ayudar a otros a no cometer los mismos errores, dijo. Le respondí que me alegraba. La conversación fue breve, sin tensión. Al despedirse, me agradeció otra vez y se fue. Esa noche revisé la carpeta donde había guardado toda la evidencia. La miré unos minutos y decidí destruirla, no por compasión, sino porque ya no la necesitaba. Lo que debía resolverse ya estaba hecho. No quería vivir con esos papeles guardados como recordatorio permanente del daño. Los rompí y los tiré a la basura. Cerré la tapa y sentí un peso menos. Con el paso de los meses, las niñas dejaron de preguntar si volveremos a vivir los cuatro juntos. Entendieron que su mamá tenía su casa y que podían lamarla cuando quisieran. Yo les repetía que tener dos hogares no era malo, que el cariño seguía siendo lo mismo. Ellas se adaptaron rápido, la estabilidad les devolvió la confianza. Y eso era lo único que me importaba. A finales del año, el colegio organizó un festival. Daniela y yo coincidimos en las gradas. Nos saludamos con naturalidad. Durante la presentación, Sophie, disfrazada de árbol, buscó nuestras miradas, nos señaló a ambos y sonrió. En ese instante comprendí que, pese a todo, seguíamos siendo familia, solo que de otra manera. Después del evento, caminamos juntos hasta el estacionamiento. Daniela me dijo, sabes, a veces pienso que tu forma de reaccionar fue la lección más dura que he tenido. No fue venganza, responda. Fue poner orden. Ella asintió y se despidió con un gesto simple, sin dramatismo. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordé la primera vez que sospeché de ella y cómo todo cambió desde entonces. Si algo aprendí, fue que la dignidad no se defiende con violencia, sino con límites. Mi venganza, en realidad, había sido mantenerme firme, no dejar que el dolor me convirtiera en lo que más despreciaba. Las niñas llegaron corriendo pidiendo que les contara un cuento. Les hablé de un hombre que, después de una tormenta, aprendió a construir su casa otra vez, sin muros frágiles ni promesas vacías. Cuando terminé, Sophie me abrazó y dijo, ese cuento eres tú, ¿verdad? No supe qué responder. Solo sonreí y apagó la luz. Al cerrar los ojos, pensé que el verdadero cierre no fue descubrir la infidelidad, ni verla pagar las consecuencias, sino entender que la vida continúa cuando uno elige no quedarse atrapado en el rencor. La justicia que buscaba no era castigarla, sino recuperar la paz que la había roto. Y esa, al fin, la había encontrado.